Vamos a continuar con el simposio, en esta segunda charla del Dr. Green, que nos va a hablar sobre un aspecto muy enigmático de la enfermedad celíaca. ¿Por qué esta enfermedad puede producir manifestaciones, llamamos en órganos periféricos al intestino, piel, pulmón, hígado, etcétera? Así que nos va a hablar sobre las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad celíaca. Expressions of the celiac disease and how to catch this chameleon. Dr. Green. Thank you very much. Muchas gracias. Nosotros vimos ya que la enfermedad celíaca se presenta de manera antigua en niños y nos interesó ver la presentación en la era moderna. Y este es un grupo de niños que vimos en Colombia. 220 niños, y las formas de presentación principales eran un dolor abdominal recurrente, y podemos discutir a qué se debe eso también. Problemas de crecimiento en un cuarto de los niños, y esto incluyó la falla de crecimiento en los niños y falta de estatura y también falta de cribado. Y tenemos otros grupos acá. Ahora, ¿a quién se estudia? Típicamente son los miembros de la familia los que tienen síndrome de Down, y cada vez más un niño que tenga alguna condición autoinmune. Es bastante uniforme para los niños con diabetes tipo 1, pero también cualquier niño que tenga enfermedades tiroideas o también enfermedades hepáticas autoinmunes. Podemos ver que la presentación de la diarrea y la mala absorción es solamente en un 10% de la población. Así que aquí hay un gran cambio en la forma de presentación de la enfermedad celíaca comparado con este niño que tenía el abdomen distendido y muy malnutrido, con respecto a esta presentación que es más inocua. Y con respecto al dolor abdominal que es recurrente, hay evidencia de que esto se puede deber a la intercepción, porque cuando nosotros vemos las imágenes, vemos que hay esta intercepción todo el tiempo. Y después la presentación en los adultos. Esto fue hace unos años, 1.500 pacientes, y allí la diarrea era la presentación principal que precipitó la búsqueda de enfermedad celíaca. Y también hallazgos incidentales en la endoscopía, el cribado, también la enfermedad ósea metabólica, anemia y otros. Nuevamente, los grupos estudiados fueron los mismos, los parientes, el síndrome de Down también, y las condiciones autoinmunes. Ahora, ¿qué pasa con estas otras presentaciones? Vamos a hablar acerca de algunas de estas. Aquí tenemos un dermatólogo de la Universidad de Columbia que se capacitó en Mount Sinai, en Nueva York y Columbia, y tuvo esta condición durante 10 años y no sabían lo que era, pero empezó a desarrollar también una alopecia y también vitiligo, y un reumatólogo le hizo las pruebas para la enfermedad celíaca, y fue evidente que realmente tenía dermatitis herpetiformes, y en la cara se puede ver así como acné, pero aquí tenemos una lesión tipo ampolla, y el diagnóstico se hace en una biopsia que se toma a 1 milímetro de esta ampolla y se hace tinción para IgA. Así que es bastante común, pero simplemente no se reconoce, incluso por los dermatólogos. Y también nos ha interesado en estos defectos del esmalte dental. Estos son defectos en la dentición. El esmalte de los adultos se forma por la edad de 7 años y es una ventana hacia el mundo en términos de la salud de un niño. Los defectos del esmalte son por desarrollo, y aquí tenemos que es asimétrico. Si está aquí, está del otro lado también. Entonces, estas son las marcas blancas y vemos que hay imperfecciones en el esmalte.
Y vemos aquí que son como unas bandas. Esto es torta de chocolate libre de gluten, pero esto es un defecto del esmalte. Aquí podemos ver estas marcas blancas en los dientes. Estos son defectos también del esmalte. Esto lo tomé con mi teléfono celular antes de hacer una endoscopia. Nosotros, cuando estábamos estudiando a los miembros de la familia, nosotros podíamos predecir quién tenía enfermedad celíaca, porque teníamos a un odontólogo allí que estaba viendo la prevalencia de estos defectos del esmalte. No se pueden eliminar, pero son muy importantes. Hay que decirle a las personas que no se blanqueen los dientes, porque esto elimina gran parte del esmalte. Y aquí tenemos este trabajo muy importante en Nature de hace un par de semanas, en el cual demostraron que estos pacientes que tenían este síndrome autoinmune poliglandular y la enfermedad celíaca tenían estos anticuerpos en contra de estas células que forman el esmalte. Así que este es otro ejemplo de cómo la enfermedad celíaca es un trastorno multisintomático y que afecta el intestino y el IgA y que interfiere con la maduración del timo, y esto crea otros anticuerpos a las células epiteliales que están en los dientes. Y esto es un trabajo de Carolina Schiacci. Esto fue en Nápoles. Y el título es Una frente amplia, una nueva señal de enfermedad celíaca no diagnosticada. Aquí le debemos mucho a Leonardo da Vinci porque él determinó las proporciones del cuerpo y él demostró que la frente debería ser igual a la parte central de la cara y debería ser igual a la parte de abajo. Y lo que dijo Carolina fue demostrar que las personas que tenían enfermedad celíaca, al menos en Italia del Sur, tenían una frente mucho más amplia. Esto debería ser igual a esta otra parte, pero lo que pasa en las enfermedades celíacas, al igual que los defectos de esmalte, es que hay una falta de maduración de la parte maxilar de la cara. Así que aquí vemos que la frente se ve más grande porque esta parte de la cara no se ha desarrollado suficientemente. Y aquí tenemos esta foto bastante inusual donde tenemos una persona normal de este lado y también una persona con enfermedad celíaca con esta frente amplia. Y podemos ver esto en personas que son incluso cuando están calvas. Así que estos son dos ejemplos de cómo la enfermedad celíaca es multisistémica y que afecta a todo el cuerpo. Y las personas dicen, bueno, pero no tengo síntomas. Bueno, puedes verte en el espejo, porque muy pocas personas con enfermedad celíaca tienen estos síntomas que no son intestinales, pero precipitan el diagnóstico. Otro estudio vimos que la edad promedio es en la edad mediana, o sea, los 40 años. Y nos interesaba también la presentación en términos de género, porque si recuerdan la lámina que les mostré en la última charla con respecto a que era 1% de las personas de 20 años, hombres blancos en Minnesota, que tenían serologías positivas para la enfermedad celíaca. Entonces, nosotros unimos estas bases de datos pediátricas y de adultos y vemos aquí el porcentaje de hombres diagnosticados. Vemos que en la infancia aproximadamente 45% eran hombres y en la población más añosa eran más hombres, pero hay una tasa bastante baja de diagnósticos masculinos en estos jóvenes, cuando es 1% de la población, pero los hombres no van al médico o los hombres no se quejan o por alguna razón no van al médico. En los Estados Unidos las mujeres reciben una carta para ir al médico todos los años para ver al ginecólogo. Yo no sé si eso tiene algún propósito, yo no sé si esto aumenta la longevidad de las mujeres o si hace que sean más sanas, pero ellas van al médico
médico, tienen bebés, tienen ciertas deficiencias, pero los hombres no tienen a un ginecólogo que les envía una carta para que vayan a verlo. Así que hay que hacer algo acerca del diagnóstico de la enfermedad celíaca en los hombres jóvenes porque no se los capta. Y nosotros demostramos que los hombres consistentemente tienen una densidad ósea muy baja en el antebrazo, mientras que las mujeres no, por alguna razón. Viendo el índice de masa muscular de las mujeres, aquí tenemos en el estudio de salud nutricional y vemos aquí la población normal. Solamente 40% de estas personas normales en los Estados Unidos tienen un IMC normal. Estos están con sobrepeso y estas obesas. Y cuando vemos el IMC de las personas que tienen enfermedad celíaca, vemos que 15% tenían bajo peso y la mayor parte de las mujeres tenían un IMC normal, pero pueden ser obesos mórbidos y tener enfermedad celíaca. Y también nos interesaba la estatura, porque me sorprendió que los hombres con enfermedad celíaca eran bajos. Y cuando nosotros comparamos la estatura de las personas celíacas con este estándar en Haynes, vemos que los hombres que están en azul, los hombres que tienen enfermedad celíaca tenían una estatura menor, pero por alguna razón las mujeres eran más altas que el estándar en Haynes. Estas son unas cuantas personas en comparación con la población de los Estados Unidos, pero nos sugiere que hay diferencias en el crecimiento y posiblemente esto esté regulado por las hormonas sexuales. Hay evidencias en el IBD que las personas no presentan este cambio de crecimiento en los hombres comparado con los hombres, comparado con otra enfermedad inflamatoria. Y esto nos dice que la enfermedad celíaca es una enfermedad inflamatoria del intestino sistémica y no pareciera tan recurrente como las otras que vemos diariamente. Así que hay el dolor abdominal constante y aquí vemos que hay muchas personas que han tenido muchas laparotomías para la intercepción y después se les diagnosticó con enfermedad celíaca. Las presentaciones neurológicas, tenemos neuropatías periféricas. En Colombia todo el tiempo se está buscando por enfermedad celíaca, entonces muchas personas están referidos con estas sustancias positivas. También las personas de ataxia buscan en la enfermedad celíaca y las personas que trabajan con epilepsia no lo buscan. Con respecto a los trastornos psiquiátricos, no es poco común que se nos consulte con pacientes en el ala psiquiátrica y que tienen enfermedad celíaca. Tenemos ansiedad y depresión y también se pensaba que la esquizofrenia se le llamaba la locura del pan. Y también tenemos los trastornos de la alimentación porque porque estamos enseñándole a estas personas sobre las enfermedades alimentarias. Aquí tenemos anomalías en las pruebas sanguíneas, tenemos estas pruebas hepáticas, también los niveles de colesterol y vamos a hablar acerca de esto también. La macroamilasemia, que es una condición autoinmune donde hay anticuerpos para la amilasa y esto puede causar la macroamilasemia. Y esto es una persona que tiene un nivel elevado de amilasa y no tiene síntomas, pero el paciente pudiera tener enfermedad celíaca. Y después tenemos también esas otras presentaciones de enfermedad celíaca basada en las anomalías que encontramos en las pruebas sanguíneas. Así que mi investigación
temprana era con respecto a los intestinos y que tenía que ver con las lipoproteínas de alta densidad. Hay diferencias entre los hombres y las mujeres. Este es el colesterol total en el momento de diagnóstico para las mujeres comparados con los hombres, y podemos ver que los hombres tienen un colesterol total más bajo. Si vemos a alguien que está caminando y que no está en la UCI y que tiene un colesterol de 125 miligramos por decilitro, no sé qué es lo que utilizan aquí, pero si ustedes ven a una persona con un colesterol normal bajo, podrían decir, bueno, ¿por qué este individuo tiene un colesterol bajo? Bueno, puede deberse a la enfermedad celíaca. Y específicamente estas personas pudieran tener HDLs bastante bajos, que es la lipoproteína protectora, y que cuando uno va a una dieta libre de gluten, vemos que el HDL sube a 60 en esta dieta libre de gluten. Y se nos referían a estas personas a través de la endocrinología, porque había un endocrinólogo que tenía enfermedad celíaca y también le interesaba el metabolismo del colesterol. Así que las personas que tienen enfermedad celíacas existen, pero las presentaciones pueden ser bastante ocultas. Simplemente hay que estar interesados en las condiciones para poder captar la enfermedad. Y analizamos también los niveles de HDL y anemia, y al combinar los niveles de HDL, esto era utilizando los niveles de HDL para mejorar la detección de la enfermedad celíaca en pacientes que tenían anemia ferropriva. Y las personas que tienen anemia y un bajo nivel de HDL, se podía predecir que la persona tenía enfermedad celíaca. Así que esta es la cara de la enfermedad celíaca. ¿Cuál es el grupo étnico en los Estados Unidos que tiene la mayor prevalencia de enfermedad celíaca? ¿Hay algún tipo de opinión del público? Los italianos. Aquí tenemos italianos. Muchas personas dicen los irlandeses. Bueno, Irlanda e Italia tienen la misma tasa del 1%. Y lo que nosotros hicimos es ver unos 400,000 reportes de biopsias, y con el doctor Genta, que tiene un laboratorio patológico privado, ellos crearon un algoritmo donde se puede tomar el primer nombre y el apellido y predecir el origen étnico de las personas con precisión. Podemos decir ciertos nombres, por ejemplo, Ruben. Así que nosotros vimos esto, y en general 1.74% de estas personas tenían atrofia vellosa, y las personas que estaban en el área de Punjab, en el norte de India y Pakistán, era 3%, y en los americanos promedio eran lo mismo, y nos interesaban las personas judías debido al aumento en la enfermedad inflamatoria intestinal en los askenazim, pero principalmente los de la India del norte tienen una tasa más elevada de enfermedad celíaca en los Estados Unidos, y no sabemos mucho acerca de estas personas. No sabemos cuánto tiempo han estado en los Estados Unidos, solamente sabemos que tienen que en esta biopsia intestinal se vio esto en los Estados Unidos. Así que, bueno, esta es la cara de la enfermedad celíaca. Puede ser cualquier persona, y probablemente hay una persona que ni siquiera lo pensamos. Nosotros identificamos 80 personas de raza negra que han sido vistos en nuestro centro. Presentaciones, como les dije, 50%, o la persona anterior dijo que 70% se diagnostican. Yo creo que eso es optimista.
como estableció el Colegio Americano de Gastroenterología, ellos dicen que tienen que buscar casos, hay que buscar personas que tienen dispepsia, personas que tienen diabetes, también hay que hacerle pruebas a los grupos de altos riesgos. Sin embargo, esto es una forma poco eficiente de captar los casos y se ha calculado que si uno tiene una prueba de la mitad de la población para encontrar a la mayor parte de las enfermedades celíacas no va a funcionar. Hay un estudio en Wyoming donde hicieron pruebas en personas para la enfermedad celíaca y ellos estaban atendiendo una feria de salud. Se llenaban un cuestionario, se les tomaba pruebas sanguíneas de estos 4,000 individuos y encontraron que 0.8% de las personas tenían enfermedad celíaca, pero los síntomas realmente no predecían la positividad. Por lo tanto, no había una forma en que se hubiera captado a estas personas si hubieran ido al médico con sus quejas, porque eran las mismas quejas de todas las personas que eran negativas. Así que esto nos sugiere que tenemos que hacer un cribado para poder captar a estas personas con enfermedad celíaca. Aquí, esta enfermedad cumple con los criterios de la OMS para hacer el cribado de la población, porque estos son los criterios que cumplen con estos criterios de la OMS. La condición que se busca debe ser importante, debe ser reconocible en la etapa preclínica, deben haber pruebas aptas y aceptables y también debe haber un tratamiento aceptado para los pacientes con esta enfermedad reconocida. Nosotros hemos mostrado que las personas que tienen enfermedad celíaca detectada por cribado lo hacen bastante bien y las personas que nosotros vemos que tienen la misma calidad de vida que aquellos que no fueron cribados. Y en Finlandia, las personas que no tenían ningún tipo de quejas se sentían mejor después de un año. Y esto es interesante. Así que el 17 de septiembre de este año, el Parlamento italiano aprobó una ley, esta ley 130,2023, que introducía un cribado nacional para la diabetes tipo 1 y para la enfermedad celíaca en la población general desde la edad de 1 a 17 años. Así que esto es un paso adelante para la enfermedad celíaca, porque en la actualidad no hay ningún lugar en el mundo que haga cribado de su población, además de para hacer estudios. Yo no sé qué es lo que van a hacer con esto, pero el doctor Katasi dice que van a tratar de cribar a todos los niños en la edad de 5 años y después a los 15 años. Este es un paso importante. Y esto lo hizo el doctor Katasi, que ha estado trabajando en la enfermedad celíaca durante muchos años. Muchas gracias por su atención.